¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué hora nos estén viendo. Tenemos una entrevista más en nuestra sección de Mujeres Expertas en Asia. Hoy le damos la bienvenida a María Isabel Martínez Chaparro. Como ya saben, la dinámica de nuestras entrevistas es que le damos la cortesía a nuestra invitada que se presente y que nos diga de la manera en que a ella mejor le parezca, la forma en que su experiencia, su trabajo de docencia, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, bienvenida María Isabel, es un gusto tenerte con nosotros y la primera pregunta sería esa, que te presentes y que nos digas tu formación, tus temas de investigación y tu experiencia en la región de Asia. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, yo soy historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana. Voy a ir en orden cronológico los estudios. Ese fue un programa interesante porque fue de historia mundial, aunque también teníamos introducción en política, economía, antropología, una breve introducción, pero fue de historia mundial. También tengo maestría en historia de la nacional. Estuve con beca del Ministerio de Relaciones, de Educación, Ciencia y Tecnología de Japón. Estuve en Japón un año estudiando japonés en la Universidad de Kioto y 6 meses como estudiante investigador en Nichibunken, que es el Centro Internacional de Estudios sobre Cultura Japonesa de Kioto. También, creo que no lo dije en el orden que era, pero bueno. Antes de eso había estudiado en España, estudié Historia Económica, tengo un diploma en estudios avanzados en Historia Económica. Y también tengo una maestría en Antropología de la Universidad de Oxford. La investigación que hice allá sobre Japón, la ética en el trabajo de los japoneses. Y ahora soy miembro de la Red Asia-América Latina de la Universidad Nacional. Recientemente publicamos un libro que se llama, es un libro, Un mundo en disrupción, el orden global contemporáneo, antiguos poderes versus nuevos poderes, que trata sobre Asia específicamente. Y bueno, ahí tengo un capítulo sobre la historia sobre el Japón contemporáneo y su desarrollo económico, la historia de su desarrollo económico. Y bueno, en esas áreas me he movido. Historia económica, he dado clases de historia mundial, antropología y cultura japonesa. Muchísimas gracias. Lo que me gustaría ahora preguntarte es, como historiadora de aspectos globales, tocas demasiados temas, algunos supongo que de más cerca que otros. Y la pregunta es, desde tu punto de vista, ¿qué temas deberían de ser estudiados sobre Asia que a ti no te interesan o que no tienes tiempo de hacer, pero que crees que son indispensables? Bueno, en general, creo que tanto en historia como en economía, como en historia económica, como en antropología, que son las áreas que conozco, en todas esas áreas, yo diría que también en ciencias políticas, me parece que serían útiles, que hubiera más estudios comparativos. Me gustan mucho las historias comparadas y estudios comparativos entre diversos países de Asia. Eso sería muy útil, incluso a veces entre Asia y América Latina. Me parecen muy interesantes. Con respecto a Japón, hay 2 cosas que me parecen un misterio que ojalá alguien las investigue y las resuelva. Una primera para economistas, aunque no sé si hay muchos economistas en el público, pero un misterio que yo no entiendo es por qué en Japón, si tú ves gráficas, los salarios desde los 90 para acá, no han crecido comparado con otros países desarrollados. Los salarios se mantienen muy bajos a pesar de que hay escasez de mano de obra. Y ese misterio, ¿por qué en un país con escasez de mano de obra, por qué disminuyó la población y sin embargo los salarios no crecen? Una pregunta para economistas. Otro misterio es por qué los jóvenes no tienen mucho interés en la política. Eso es distinto en Corea. En Corea hay gran interés en los jóvenes en la política.
En cambio, en Japón hay un desinterés grandísimo. Obviamente no todos, pero la mayoría de los jóvenes no tienen interés por la política. Y ese es un tema para ciencias políticas. ¿Por qué? ¿Por qué ese desinterés? ¿Qué es lo que pasa con, pues, el Partido Liberal Demócrata lleva mucho tiempo en el poder en Japón, pero habría que, bueno, que buscar más explicaciones de ese desinterés de los jóvenes por la política. Y bueno, una última cosa que quería decir al respecto es motivar a los jóvenes a estudiar los idiomas de Asia. Y al respecto quería decir que ahora hay muchos recursos y ahora es muchísimo más fácil. Cuando yo comencé a estudiar japonés en el 92, era súper complicado. Eso era antes del internet. El primer diccionario que yo conseguí fue a través de una agencia de importación, un diccionario intermedio. No había internet, entonces si no entendía algo, no encontraba una palabra, me tocaba esperar hasta, tomaba clase los sábados, hasta el sábado para preguntarle a mi profesora qué era eso. Recuerdo mucho, no había audiovisual, muchos recursos. Recuerdo mi emoción cuando tuve una película en un VHS. La película era Ghost en inglés, pero con subtítulos en japonés. Y yo estaba súper emocionada porque todo lo que yo había estudiado japonés era con lecturas. Y es la primera vez que yo decía, veo el japonés vivo en los subtítulos. O sea, en una época en que conseguir recursos era tan complicado. Más adelante ya conseguí en VHS también anime en japonés, Ranma y medio. Yo estaba dichosa porque por fin ya podía oír japonés. Eran unas épocas complicadas. Ahora para los jóvenes es mucho más fácil. Perdón por todas estas pues, memorias, pero quería decirlo porque ahora para los jóvenes es mucho más fácil, hay muchos más recursos, y que se animen porque en algunas áreas, bueno, y la antropología, definitivamente, es mucho mejor tener un conocimiento más cercano. Bueno, pero también en la historia poder leer la literatura en el idioma original, porque no todo se traduce. Entonces, que se animen a estudiar los idiomas del país que les interesa. Sí, pues muchas gracias y tienes razón. La mayoría de los expertos tienen ya sea un conocimiento avanzado o nociones del idioma del país o países que están estudiando y pues trae un nuevo entendimiento, ¿no? Ayuda a acercarse más a la cultura, a entender la historia, etcétera. Así que también para los jóvenes que nos están escuchando es una muy buena recomendación. Por ejemplo, no es tema de la entrevista, pero yo hablo un poco de coreano y el profesor Francisco también tiene conocimientos de chino, entonces eso también nos facilita el entendimiento del país. Y regresando al tema, nuestra tercera pregunta, que incluso se podría vincular con el idioma, tal vez es, desde tu experiencia, ¿cuál es la situación de la mujer en Japón? O bueno, te podríamos preguntar sobre Japón, pero en general es desde tu conocimiento la situación de la mujer en Asia o incluso japonesas migrantes, por ejemplo. Mira que aunque es un tema que no he estudiado, sí tengo cosas que decir. Ya lo estuve pensando. Por ejemplo, tengo aquí varias cosas, pero no demorarme mucho. Por ejemplo, una encuesta que hicieron a nivel nacional en el 2016. Es una encuesta que se llama, bueno, encuesta nacional, verdaderos, bueno, Real Nihonjin, o sea, verdaderos japoneses de verdad. Y una de las preguntas que hicieron interesantes fue a las mujeres que a la hora de viajar, que si preferían viajar con el marido o con amigas. Gran mayoría de las japonesas respondió que preferían viajar con amigas. Y al preguntarles por qué, dijeron que porque no querían tener que encargarse del marido, que servir al marido. Bueno, en japonés la frase para los que entiendan es Oto no sego wa ochitakunai. Entonces, me pareció un poco llamativo y un poco triste esa visión. Y un problema de la mujer en Japón es esa, que ella es la encargada de la casa.
y no sé por qué tienen esta idea de que tienen que atender al marido. Y pues en ese sentido, algunas lo ven como una carga. También extrañamente he visto a algunas mujeres viudas decir que, pues, bueno, que ahora pueden hacer un montón de cosas que ahora que no tienen que hacer, que atender a su marido, que tienen más libertad, cosas que a mí me suenan raro. Me parece triste que, pues, algunas mujeres no encuentren la libertad hasta después. Pero bueno, ese es, digamos que es un lado un poco negativo, pero hay otro lado que no es tan negativo, que a veces no se ve. Lo voy a mostrar con unas anécdotas. Bueno, antes de los 80, lo normal en Japón era que el esposo iba a la compañía y la mujer se quedaba en la casa. Y una cosa que hay que notar interesante aquí es que la compañía le da el salario a la esposa, no al esposo. Porque en Japón se considera que las mujeres hacían mejor uso del dinero, mientras que el hombre lo podía gastar en maquinitas, en pachinko, la mujer estaba pendiente de pagar las matrículas del colegio de los niños, de hacer las compras, entonces el dinero, y la mujer de su propio salario le daba al marido para sus gastos. Así funcionaban las cosas, y entonces hay unas anécdotas muy simpáticas. Una fue una profesora de los Estados Unidos que estaba enseñando inglés en Japón, y le pasó, ella estaba ya con su marido, y hablando con una japonesa le dijo que quería comprar un sofá cama, pero pues que tenía que discutir con su marido cuál compraban. Y la japonesa no lo podía creer. Y le dijo, tú tienes que preguntarle a tu marido, discutir con tu marido qué sofá vas a comprar. Y ella le dijo, no, te cuento que hace poco nos mudamos y yo le dije a mi marido antes de irse a la oficina, hoy no llegues aquí sino a esta dirección porque nos mudamos. O sea, la japonesa es la encargada del hogar, pero en ese caso es la encargada hasta de qué casa compró, qué muebles compró, y esta japonesa en esa época, bueno, no podía creer que la estadounidense tuviera que consultar a su marido por eso. Otra anécdota relacionada con cómo eran las cosas en esa época, una vez tuve una lectura, haciendo una lectura y hay un diálogo. En japonés se manejan lenguaje cortés honorífico y lenguaje más informal. Normalmente las mujeres hablan de manera más cortés y los hombres de manera más informal. Entonces yo estaba leyendo una lectura y no la entendía, en una conversación entre una pareja, y no entendía nada. Y yo le dije a mi maestra, Yuriko Yokota, yo le dije, profesora, no entiendo absolutamente esta conversación, porque la persona que habla de manera cortés tiene que ser la mujer. Y ella se rió y me dice, no, eso era cuando eran novios, que estos eran una pareja que ya lleva mucho tiempo casado. Y la persona que hablaba informal era la esposa y la persona que hablaba cortésmente era el marido. Y me dijo mi profesora que era porque como la mujer es la que maneja el dinero, la relación de poder se había invertido. Y entonces era muy chistosa esa conversación. Entonces la persona que hablaba informal era la esposa y la persona que hablaba con el lenguaje más cortés era el esposo. Pues no será siempre así, pero me hizo mucha gracia esa conversación. La recuerdo mucho por eso. Bueno, en esa época también los libros decían que las mujeres en las compañías se dedicaban a sacar fotocopias y a servir hasta que se casaban. Y luego se casaban y no volvían. Todo cambió con el estallido de la burbuja económica. Se hizo necesario ahora que trabajaran ambos, porque ya no alcanzaba lo que ganaba una persona para mantener a toda la familia. En Occidente se puede decir lo mismo, que antes con el salario de uno vivía toda la familia, ahora se requieren dos. Pero el problema en Japón es que la responsabilidad del hogar y los hijos siguió siendo la mujer. Y eso es tan así que, bueno, aunque la mujer trabaje, ella es la encargada de todo. Y pasa mucho, también uno lo ve, que los hombres trabajan hasta muy tarde, a veces salen de la oficina a comer y tomar con sus compañeros de oficina. Llegan a la casa borrachos y se van al día siguiente. Al punto que hay un fenómeno en Japón que ha pasado mucho en estas épocas, que es el divorcio cuando el hombre se jubila del trabajo
y resulta que casi no se veían porque el hombre estaba tan ocupado en el trabajo, llegaba muchas veces borracho y se iba en la mañana. Y ya cuando se jubila y está todo el tiempo en la casa, comienzan a relacionarse de nuevo y llega un momento en que la mujer no soporta al marido que más no está haciendo nada ahora. Pero o sea, como que convivían, pero no pasaban suficientemente juntos. Y hay este fenómeno de divorcios después de la jubilación del esposo. Pero bueno, las cosas van cambiando. Últimamente apareció una palabra que es ikumen, que viene bueno, hay una palabra en japonés que es ikemen, que es un hombre guapísimo que le interesa a las mujeres. Y de ikemen, que es hombre guapo, interesante, crearon otra palabra, ikumen. Ikumen viene de ikuji, cuidado de los niños. No son los hombres que ayudan al cuidado de los niños. Pero la palabra existe porque son una minoría y una excepción. Pero también pronto crearon otra palabra que es ikubos, que es el jefe que permite que el esposo no se quede hasta muy tarde y pueda ayudar a la crianza de los niños. Son palabras que han surgido recientemente en Japón. O sea, ya digamos que la cosa está comenzando a cambiar, pero no ha cambiado lo suficiente. Y otro problema que tienen las mujeres, para terminar, bueno, esto es un problema porque como la mujer sabe que si se casa toda la responsabilidad de los niños y del hogar es suya, y además tiene que trabajar, pues eso hace que la decisión de casarse sea más complicada para muchas mujeres. Pero bueno, otro problema es que las mujeres cuando después de tener hijos, muchas dejan el trabajo cuando quedan embarazadas y luego cuando quieren volver a trabajar, parece que hay barreras para que vuelvan al mismo trabajo que tenían antes. Y entonces terminan en trabajos temporales, trabajos ocasionales, arbaito. Son trabajos donde ganan mucho menos. La curva de salarios de los hombres y las mujeres va muy parecido hasta que la mujer casa, tiene hijos, y cuando vuelve al trabajo, vuelve a trabajos que no son, comparados con hombres o mujeres que no se han casado, pues el salario es muy inferior. Entonces, en un país donde necesitan motivar el crecimiento de la población, yo creo que hay que mejorar la situación de la mujer definitivamente. Que no sea para ella tener hijos, que se le arruine la carrera. Y que los hombres puedan y que los jefes permitan que los hombres ayuden más en el hogar. Y bueno, perdón, pero... No, tú extiéndete lo que creas, está muy bien, porque además la idea es, pues, Mónica y yo aprendamos, pero también la gente que nos va a ver. Y bueno, hay demasiadas cosas interesantes que me han llamado la atención, que me parecen muy importantes. Y también una de las cosas que nosotros buscamos con estas charlas, entrevistas, es alentar a gente joven a que se interese en Asia. Y es fabuloso que entiendan qué difícil era antes, que no teníamos, bueno, que escribíamos en máquinas mecánicas y todas esas cosas, y ahora es una maravilla. Simplemente este ejercicio que hacemos ahora, pues yo creo que nadie se lo había imaginado, ¿verdad? Que lo pudiéramos hacer. Y ahora lo que nos gustaría que nos contaras, María Isabel, que nos recomendaras, mejor dicho, un libro, 2 libros, los que tú creas que debamos leer para aprender, para saber. Puede ser literatura, puede ser obras especializadas, lo que tú consideres adecuado. Bueno, voy a recomendar unos libros de antropología, dos de historia y una novela, porque vi en una charla que ustedes dieron antes y me pareció chévere lo de recomendar novelas. Bueno, en antropología, primero uno hay que comenzar con el clásico La espada y el crisantemo de Ruth Benedict. Es un libro que me recomendó un japonés cuando yo comencé a estudiar japonés. Uno de los primeros japoneses que conocí me dijo, tienes que leer ese libro. Así somos los japoneses. Y entonces yo lo recuerdo, es un libro muy interesante. Hay que situarlo en su época histórica porque es un libro sobre cultura japonesa escrito en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era conocer el enemigo.
pero la escritora, que es antropóloga, lo hace investigando a japoneses que vivían en Estados Unidos sobre la cultura japonesa. Pues es un libro de su época, pero es muy interesante, lo recomiendo. Después, pues más reciente, y bueno, ya que tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Oxford, les quiero recomendar, bueno, un artículo muy interesante de David Gellner, que se llama, bueno, esto sí está en inglés, for syncretism, o sea, por el sincretismo, The Position of Buddhism in Nepal and Japan Compared, la posición del budismo en Nepal y Japón comparadas. Es un artículo muy interesante comparando el budismo en Japón y Nepal, pero sobre todo incluye la historia del budismo en Japón. Eso, digamos, no lo había leído en ninguna otra parte y lo recomiendo mucho. Otro libro interesante es un trabajo interesante de Roger Goodman, Ideology and Practice in Japan, towards a Theoretical Approach. Bueno, Ideología y Práctica en Japón, está en inglés, hacia una aproximación teórica. Esto es muy, bueno, estas son recomendaciones para antropólogos y, bueno, sociólogos también sirve. Bueno, pasando a historia, en español un libro muy bueno es Breve Historia de Japón, de Mikizo Hane. Ese se consigue con facilidad. Y en inglés recomendaría un libro de Kenneth Henschel, que además él es una persona que domina el japonés, australiano, que se llama, bueno, A History of Japan from Stone Age to Superpower. Sobre la historia de Japón desde la Edad de Piedra hasta superpotencia. Bueno, les recomendaría esos dos libros. Y bueno, quería terminar con una novela que para los que no hayan leído Shogun de James Clavell, o visto la serie antigua con Richard Chamberlain, bueno, y creo que recientemente Disney volvió a sacar la serie Shogun, no la he visto, pero aunque hayan visto la serie de televisión, les recomiendo mucho la novela. O sea, vale la pena leer la novela aunque uno haya visto la serie de televisión. Muy buena, Shogun. Y también este mismo autor tiene La Casa Noble sobre Hong Kong. También excelente. Bueno, son dos épocas distintas porque Shogun es el año 1600, La Casa Noble es el siglo XX en Hong Kong. Pero son dos novelas excelentes y que les recomiendo mucho. Muy bien, pues no sé, Mónica, si quieras agregar algo. No, nada más, muchas gracias por las recomendaciones, suenan muy interesantes desde la antropología con la espada y el crisantemo, que es el nombre que más se me quedó grabado, y ahora las novelas. Entonces hemos aprendido mucho a través de los libros que nos han recomendado, así que también tus recomendaciones son bienvenidas. Bueno. Muchas gracias, entonces. Al contrario, María Isabel, muchísimas gracias y ojalá y nos volvamos a encontrar aquí. Sí, sí, eso espero. Muchas gracias por este proyecto tan interesante y los seguiré siguiendo. Perfecto, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.